Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde la pasión superíndice 3n por las novelas otomanas nunca se apaga. Yo soy y estoy AQ, lista para sumergirnos juntos en un nuevo drama, una nueva intriga, un nuevo episodio de esas historias que nos roban el sueño más menos o. Hoy vamos a hablar de un tema que siempre genera controversia y un montu superíndice 3n de chismes jugosos, los celos. Esos celos que encienden la pantalla, que hacen que la tensión superíndice 3n se corte con un cuchillo y que nos mantienen pegados al televisor para ver CU superíndice 3mo terminan explotando. Y para darle ese sabor a la cosa, vamos a centrarnos en un trío nulo amoroso en particular, Ande, Melissa y Kerem. Pero no se preocupen, no vamos a hablar de ellos como individuos reales, sino de personajes, de situaciones, de las chispas que saltan cuando hay celos de por medio en el mundo de las series turcas. Listos para este viaje lleno de pasión superíndice 3n, intrigas y por supuesto, muchos celos. Antes de que empecemos, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Prometemos que AQ siempre encontraru en las últimas noticias, los mejores análisis y los chismes sabrosos del mundo de las series turcas. Ahora vamos al luo. Empecemos hablando de la serie Senu con diéresis al Capm, o como la conocemos por estos lados, Love is in the Air. Esta comedia romántica nos presentó superíndice 3 a Eda YLDZ, interpretada por la talentosa Anderu Parrafoel, una joven florista con sueño más menosos de estudiar arquitectura en Italia, y Serkan Bolat, el fru y calculador empresario interpretado por Kerem Bürsin. El geo copyright Nero, como ya dije, es comedia romántica, aunque con toques de drama que le dan ese saborcito especial. La trama, en resumen, es la siguiente: Eda pierde su beca para estudiar en Italia por culpa de la empresa de Serkan. Desesperada, acepta un acuerdo con con diéresis copyright L, fingir ser su prometida durante 2 meses a cambio de que Serkan le pague la beca. Imagúnense las chispas que saltan de una situación superíndice 3n a su. La premisa, aunque clásica, ejecutada con una frescura y un humor que cautivan al espectador desde el primer momento. La dinámica entre Ande y Kerem es innegable, y su química en pantalla es uno de los principales atractivos de la serie. Ahora, superíndice 3d entran los celos AQ. Bueno, AQ es donde aparece la figura de Selin, interpretada por Bige Unal. Selin es la exnovia de Serkan, una mujer sofisticada, inteligente y con una relación superíndice 3n laboral muy cercana a con diéresis copyright L. Selin siempre ha estado enamorada de Serkan y no dispuesta a dejarlo ir fácilmente. Es el arquetipo de la ex perfecta, exitosa, hermosa y con una historia compartida con el protagonista que Eda no puede igualar. Los celos de Selin hacia Eda son evidentes desde el principio. Ella ve a Eda como una amenaza, como una intrusa que ha llegado para arrebatarle el hombre que siempre ha amado. Selin utiliza todas sus armas, tanto emocionales como profesionales, para intentar sabotear la relación superíndice 3n entre Eda y Serkan. Intenta sembrar dudas en la mente de Serkan, le recuerda constantemente su pasado juntos y trata de poner a Eda en situaciones comprometedoras. Sus estrategias son sutiles pero efectivas, desde conversaciones casuales sobre sus recuerdos con Serkan hasta reuniones de trabajo que excluyen a Eda. Selin personifica la envidia disfrazada de amistad. Lo interesante de Love is in the Air es que los celos no solo vienen de parte de Selin. Eda también copyright N experimenta celos hacia Selin, especialmente al ver la cercanía que Serkan mantiene con su exnovia. Eda se siente insegura, siente que no puede competir con la sofisticación superíndice 3n y la experiencia de Selin. Estos celos generan conflictos entre Eda y Serkan, poniendo a prueba su relación superíndice 3n. Eda, al ser joven e inexperta, lucha por controlar sus emociones y a menudo reacciona impulsivamente, lo que la lleva a malentendidos y discusiones con Serkan. Sus celos son viscerales y se manifiestan en ataques de inseguridad y necesidad de reafirmación superíndice 3n. Pero ¿por qué copyright es relevante esta serie para el tema de los celos? Porque nos muestra diferentes tipos de celos, diferentes formas de manifestarlos y diferentes consecuencias que pueden tener en una relación superíndice 3n. Vemos los celos posesivos y manipuladores de Selin, los celos inseguros y reactivos de Eda, y la forma en que Serkan intenta lidiar con esta situación superíndice 3n, a veces con torpeza y otras con mayor madurez.
Además, la serie explora CU superíndice 3 mo. Los celos pueden ser alimentados por la falta de comunicación superíndice 3N y la inseguridad personal. A través copyright S de las interacciones de los personajes, la serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la confianza y la honestidad en las relaciones. Un dato interesante sobre la producción superíndice 3N de Love is in the Air es que la química entre Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin era palpable fuera de la pantalla. De hecho, su relación superíndice 3N traspasó superíndice 3 la ficción superíndice 3N y se convirtieron en pareja en la vida real, lo que hizo que la serie fuera aún popular y comentada. Lamentablemente la relación superíndice 3N no duró superíndice 3 mucho después copyright S de la finalización superíndice 3N de la serie, pero durante el tiempo que estuvieron juntos, los fans disfrutaron muchísimo de ver su amor florecer tanto en la pantalla como fuera de ella. Esta relación superíndice 3N fuera de pantalla aún más menos adiu superíndice 3 una capa extra de autenticidad a sus interpretaciones, haciendo que los celos y las emociones que representaban se sintieran aún reales para el público. Los fans especulaban constantemente sobre CU superíndice 3 mo su relación superíndice 3N personal inflúa en sus personajes y en la trama de la serie. Ahora, cambiemos de registro y vayamos a una serie un poco dramática, Sadakat Sid, o Infiel como la conocemos en muchos pauses. Esta serie es una adaptación superíndice 3N de la serie británica Dr. Foster, y nos cuenta la historia de Asia Ilmaz, una doctora exitosa y respetada, interpretada por Can Sudere, cuyo mundo se derrumba al descubrir que su esposo Volkan Arslan, interpretado por Kaneth Indoruk, la ha estado engau más menos ando durante 2 aún más menos os con una joven llamada Deringu Parrafolu, interpretada por Melis Sezen. El geo copyright Nero AQ es drama puro y duro. La trama se centra en la venganza de Asia contra su esposo y su amante, pero también copyright N en su lucha por reconstruir su vida y proteger a su hijo. Infiel se adentra en las profundidades de la traición superíndice 3N y sus consecuencias, explorando el dolor, la humillación superíndice 3N y la rabia que experimenta Asia al ser engau más menos ada por la persona que se ama. La serie no escatima en mostrar el impacto devastador de la infidelidad en una familia y en la salud mental de sus miembros. En Infiel, los celos son un motor fundamental de la historia. Derin siente unos celos enfermizos hacia Asia. A pesar de ser la amante y de tener el amor de Volkan, Derin no puede soportar la idea de que Volkan Todagua sienta algo por su esposa. La ve como una amenaza constante, como un fantasma del pasado que la persigue y le impide ser feliz. Derin representa la inseguridad y la obsesión superíndice 3N, impulsada por el miedo a perder a Volkan. A pesar de tenerlo, nunca se siente completamente segura de su amor y busca constantemente reafirmación superíndice 3N. Derin hace todo lo posible para humillar a Asia, para destruirla y para borrarla de la vida de Volkan. Intenta desacreditarla profesionalmente, difunde rumores sobre ella y hasta llega a poner en peligro su vida. Sus celos son tan intensos que la consumen y la llevan a tomar decisiones extremas. Sus acciones, motivadas por la desesperación superíndice 3N, la convierten en una figura trágica y a la vez repulsiva. El espectador puede sentir empatia por su inseguridad, pero al mismo tiempo rechaza sus copyright todos despiadados. Pero Asia tampoco es exenta de sentir celos. Aunque al principio se niega a reconocerlo, Asia siente celos de Derin, especialmente al verla disfrutar de la vida que ella creó tener con Volkan. Le duele ver a su esposo enamorado de otra mujer, le duele ver a su hijo en Cariú más menos su con diéresis, dose con Derin y le duele ver CU superíndice 3 mo su familia se desmorona. Sus celos son muy sutiles y se manifiestan en momentos de vulnerabilidad y dolor. Aunque se esfuerza por mantener la compostura, el espectador puede percibir su sufrimiento y su lucha interna. Sin embargo, Asia no se deja llevar por los celos de la misma manera que Derin. Asia utiliza sus celos como una motivación superíndice 3N para vengarse, para demostrarle a Volkan y a Derin que no se van a salir con la suya. Sus celos la impulsan a ser muy fuerte, muy inteligente y muy despiadada. La venganza se convierte en su combustible, permite copyright dole transformar su dolor en poder. Su determinación superíndice 3N para exponer la verdad y recuperar su vida la convierte en una heroína compleja y admirada. ¿Por qué copyright es relevante e Infiel para el tema de los celos? Porque nos muestra las consecuencias devastadoras que pueden tener los celos cuando se descontrolan. Vemos CU superíndice 3 mo los celos pueden destruir matrimonios, familias y vidas.
Nos muestra CU superíndice 3 mo los celos pueden convertir a las personas en seres irracionales y peligrosos. La serie explora los límites de la venganza y la importancia del perdu superíndice 3N, aunque sea difícil de alcanzar. Atrabu copyright S de la experiencia de Asia, el espectador reflexiona sobre la importancia de la autoestima y la independencia emocional. Un dato interesante sobre Infiel es que la serie generó superíndice 3 un gran debate social sobre el tema de la infidelidad y sus consecuencias. Muchas mujeres se sintieron identificadas con Asia y la apoyaron en su lucha por la justicia. La serie Tambiu Copyright N puso en evidencia la doble moral de la sociedad turca con respecto a la infidelidad, donde a menudo se juzga duramente a la mujer que al hombre. La serie desafió superíndice 3 las normas sociales tradicionales y fomentó superíndice 3 la discusión superíndice 3N sobre la igualdad de género copyright nero y el derecho de la mujer a defenderse ante la injusticia. Infiel se convirtió superíndice 3 en un fenómeno superíndice 3 menocultural que trascendió superíndice 3 la pantalla y generó superíndice 3 un impacto significativo en la sociedad. Cambiando un poco el tono, pero mantenió copyright donos en el drama, hablemos de Yasak Elma, traducida como Fruto Prohibido. Esta serie es un drama con toques de comedia que nos presenta la historia de dos hermanas, YLDZ y Zeynep, interpretadas por Eda y Sisep Darginci, cuyas vidas dan un giro inesperado cuando se cruzan con la alta sociedad de Estambul. YLDZ es una joven ambiciosa que sueña más menos con una vida de lujos y comodidades. Zeynep, por otro lado, es una joven idealista y centrada en sus valores. La trama se complica cuando YLDZ recibe una oferta de Ende Argun, una mujer poderosa y sin escrúpulos, interpretada por Ebbal Sam. Ende le pide a YLDZ que seduzca a su esposo, Alit Argun, interpretado por Talat Bulut, para poder divorciarse de con diéresis copyright L sin perder su fortuna. La serie explora la ambición superíndice 3N, la traición superíndice 3N y la lucha por el poder en el mundo de la alta sociedad turca. Atrabu copyright S de las vidas de las hermanas, el espectador es testigo de las diferencias entre el materialismo y los valores morales. Los celos se manifiestan de diferentes maneras y entre varios personajes. Ende, por supuesto, siente celos de cualquier mujer que se acerque a su esposo, Alit, aunque ya no lo ame. Sus celos son motivados principalmente por el miedo a perder su estatus y su fortuna. Ella ve a YLDZ como una amenaza, como una oportunista que quiere arrebatarle lo que le pertenece. Ende utiliza su inteligencia y su poder para manipular a los Demu S y mantener su posición superíndice 3N en la sociedad. Sus celos son fríos y calculadores, y no duda en recurrir a la traición superíndice 3N para proteger lo que considera suyo. YLDZ también copyright N experimenta celos, especialmente cuando se da cuenta de que empezando a sentir algo por Alit. Le duele ver a Alit con otras mujeres, le duele saber que ella es solo una pieza en el juego de Ende. Sus celos son emocionales y se deben a su creciente afecto por Alit. Se siente atrapada entre su ambición superíndice 3N y sus sentimientos, lo que la lleva a tomar decisiones difíciles. Pero los celos intensos en Fruto Prohibido son los que siente Aika Ekinci, interpretada por Nesrin Kabatzade, una mujer manipuladora y ambiciosa que llega a la vida de los Argun para sembrar el caos. Aika estuvo obsesionada con Alit y Aru cualquier cosa para conseguirlo. Siente celos enfermizos de todas las mujeres que han estado con diéresis copyright L, incluyendo a Ende y a YLDZ. Sus celos la llevan a cometer actos terribles como manipular, chantajear e incluso asesinar. Aika es el arquetipo de la villana despiadada que no se detiene ante nada para alcanzar sus objetivos. Sus celos son patolu superíndice 3 gicos y la convierten en un personaje impredecible y peligroso. Por copyright es relevante Fruto Prohibido para el tema de los celos. Porque nos muestra CU superíndice 3 los celos pueden ser utilizados como una herramienta de manipulación superíndice 3N y control. Vemos CU superíndice 3 los personajes utilizan los celos de los Demu S para conseguir sus propios objetivos. Nos muestra CU superíndice 3 los celos pueden envenenar las relaciones y destruir vidas. La serie ofrece una visión superíndice 3N crítica de la alta sociedad turca y sus valores, donde la ambición superíndice 3N y el poder priman sobre la moralidad y la honestidad. Atrabu copyright S de las intrigas y los conflictos entre los personajes, el espectador reflexiona sobre la naturaleza humana y la capacidad de la persona para el bien y el mal. Un dato interesante sobre Fruto Prohibido
es que la serie ha tenido una larga trayectoria en la televisión superíndice 3N turca, con Mu-S de 6 temporadas al aire. A lo largo de los aún más menos os, la serie ha sufrido muchos cambios en su elenco y en su trama, pero siempre ha mantenido su esencia, un drama lleno de intrigas, ambiciones y por supuesto, muchos celos. Su longevidad se debe a su capacidad para reinventarse y sorprender al público con nuevos giros argumentales y personajes intrigantes. A pesar de los cambios en el elenco, la serie ha logrado mantener su popularidad gracias a su estilo narrativo adictivo y a sus personajes complejos y memorables. Y bueno, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las series turcas donde los celos son los protagonistas. Hemos visto diferentes tipos de celos, diferentes formas de manifestarlos y diferentes consecuencias que pueden tener. Recuerden que los celos son una emoción superíndice 3N humana normal, pero que pueden ser muy destructivos si no se controlan. Es importante aprender a gestionar nuestros celos de manera saludable y a comunicarnos con nuestra pareja de forma abierta y honesta. La clave es tú en la confianza, la comunicación superíndice 3N y la autoestima. Si sientes que los celos es tu N afectando tu vida o tus relaciones, busca ayuda profesional. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿CUL de estas series les ha gustado Mu-S? Q copyright personaje creen que es el Mu-S celoso. ¿Han experimentado celos en sus propias vidas y CU superíndice 3 los han manejado? Dejen sus comentarios abajo. Muchas gracias por ver este vídeo. No olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.